Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Hola, Profe, buenas noches. ¿Cómo están? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Qué pena con ustedes. Estaba en una videollamada por otra plataforma y no podía iniciar con ustedes por esa razón. Doctores queridos, ¿está lloviendo a cántaros? Al menos por mi casa, no sé por la de ustedes. Por todos lados, profe. Espero del Hola, corazón doctora. que no Igual, profe. Espero que no nos moleste el internet, porque ayer con los compañeros de 8 a 10 tuve que parar a la hora de clase porque por más que intentamos por datos, por todo, no se pudo continuar con la clase. Y eso me preocupa donde no pase con ustedes también, porque con ellos pues ya sé que hoy vamos hasta medianoche, pero con ustedes que tienen otro bloque después, pues sí las cosas se complican. Esperemos que no sea así. Bueno, mis doctores hermosos, aprovechemos el tiempo que el internet está como estable a pesar de que está lloviendo. Quito mi video y vamos a empezar en lo que quedamos ayer. Ayer estábamos haciendo un recuento sobre el sistema, cómo funciona el sistema penal acusatorio en Colombia, cuáles son las fases, y entonces vimos el inicio del sistema o de la investigación, por decirlo así, que realmente sería la indagación dentro del proceso penal colombiano en sus diferentes fases. Entonces vimos que aunque del procedimiento, del proceso penal como tal, son solo dos fases, hay una fase previa que es la llamada indagación. Y entonces vimos cómo comienza la indagación, que es a través de oficio o noticia criminal que se da a conocer a la Fiscalía General de la Nación los hechos, y también mediante querella en los llamados delitos querellables. Además vimos la excepción, que son los delitos en donde se capturan en flagrancia, que independientemente de si son querellables o no, se vuelven investigables de oficio y empieza la investigación como tal con esa actuación. Vimos entonces que después de la etapa de indagación, en donde la Fiscalía tiene el máximo de la pena establecida en cada delito para establecer si esa conducta existió o no existió, quiénes son los posibles responsables, si la conducta es punible o no. Y si tiene todas esos elementos, inicia la fase de investigación llamando a los indiciados a la primera audiencia formal del proceso, que se llama la audiencia de formulación de imputación. Les decía que independientemente de esta audiencia de formulación de imputación, hay otras audiencias previas que pueden darse en el proceso. Esto es que pueden haber búsquedas selectivas en bases de datos, registros, allanamientos, incautaciones, legalizaciones de incautaciones, muchas cosas que pueden ocurrir antes, pero ninguna de esas audiencias da inicio formal al proceso, sino que el proceso se inicia con la audiencia de formulación de imputación en la etapa de investigación. Si en la indagación no se encontraron los elementos necesarios para pasar a audiencia de formulación de imputación, el fiscal procederá entonces a archivar el procedimiento que no tiene efectos de cosa juzgada, y si aparece una prueba nueva podrá desarchivarlo para continuar entonces a ver si se puede pasar de indagación a investigación. Veíamos entonces cómo con la audiencia de formulación de imputación se da inicio a la etapa de investigación, que es la más corta, porque dependiendo del delito pueden ser de 90 días, de 120 a 240, y que después de eso la Fiscalía tiene que presentar el escrito de acusación, que es lo que le da inicio a la etapa formal del juicio dentro del proceso penal. Que esa audiencia de formulación de imputación marca el inicio de esa etapa de investigación que culmina con esa presentación del escrito de acusación o con una solicitud de preclusión. ¿Qué veíamos entonces ayer? Las 7 causales de preclusión, en donde les explicaba una por una, y que esa sí tiene efectos de cosa juzgada, y también les explicaba el contenido del parágrafo en el sentido de cómo la Fiscalía, antes de presentar el escrito de acusación, esto es en las fases de investigación y de indagación, tiene a su disposición las 7 causales para solicitar la preclusión, mientras que una vez presenta el escrito de acusación, le quedan solamente las causales 1 y 3, y además, que eso no pasa en la indagación y en la investigación, ahora la defensa y el Ministerio Público pueden solicitar la preclusión también por esas causales 1 y 3, que vimos dentro del contenido del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Y ahí quedamos anoche, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar hoy explicando
¿Qué pasa después de la presentación del escrito de acusación? Entonces, me disculpan acá si de pronto cometo algún error de precisión frente a cómo llevábamos los pantallazos, pues, que les digo que es uno solo, para que vean todo el procedimiento. Pero en principio les decía que después de la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía podía solicitar la preclusión o formular o presentar escrito de acusación. Presentar escrito de acusación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa después de haberse formulado la imputación. Esto es, después de haberse vencido los términos de los 90, de los 120, de los 240 días. Entonces, la Fiscalía tendrá que tomar uno de estos dos caminos. Vimos entonces la solicitud de preclusión con las 7 causales específicas y que si se niega la preclusión, eso es lo que no comenzamos el día de hoy, si se niega la preclusión, acá, es decir, si el juez se niega a cerrar el proceso, porque aquí es un juez de conocimiento el que lo va a hacer, si niega la preclusión, procede a apelación. Ay, Dios. Niega preclusión, procede a apelación, que se va a conocer siempre ante el Tribunal Superior de Bogotá en la sala penal, cuando se trata de Bogotá, ¿no? Y si no, será en los tribunales correspondientes. Pero si la concede el juez, ay, ay, ay. Acá. Si el juez concede la preclusión, tiene efectos de cosa juzgada. Esto quiere decir que el proceso se cierra por completo en lo que respecta a ese procesado y a esos hechos de cosa juzgada, y eventualmente también tiene recurso de apelación. O sea, claro, pues ya que lo niega o la concede, procede a apelación. Lo que pasa es que el efecto de la preclusión será que se cierra el proceso definitivamente. ¿Listo? Aquí de cosa juzgada frente al cierre del proceso. Ahora, si la Fiscalía decide presentar el escrito de acusación, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque entonces ya la Fiscalía da inicio formalmente a la etapa de juicio con la presentación del escrito de acusación, que ustedes ayer incluso tuvieron la oportunidad de ver un escrito de acusación real que yo tenía por ahí. Entonces aquí empieza la etapa de juicio o etapa de juzgamiento. Está compuesta por 3 audiencias diferentes. Esta etapa de juzgamiento. Entonces aquí vamos a hacer las audiencias que siguen. Tendremos entonces aquí la primera audiencia de la etapa de juicio, se llama audiencia de formulación de acusación, que es muy parecida a la de formulación de imputación. De hecho, están solicitando que se anule la audiencia de formulación de acusación o la de imputación, porque es que son muy parecidas. Bueno, y si son casi lo mismo, ¿cuál es la diferencia, profe? La audiencia de formulación de acusación es la consolidación de los cargos, es decir, allí lo que diga la Fiscalía es lo que queda. Esos serán los procesados que se lleven a juicio, esos serán los delitos que se lleven a juicio, esas serán las pruebas que se van a practicar en el juicio eventualmente. Ya la Fiscalía no puede continuar con otra prueba más, lo que encontró hasta ahí, y esos serán los hechos que se van a debatir en el juicio. Eso que les acabo de decir se llama principio de congruencia. Acá comienza el principio de congruencia, entre comillas. Ya les explico por qué. Ay, Dios mío. Acá, acá. Principio de congruencia.
El principio de congruencia implica una materialización, una forma de materialización del derecho de defensa y contradicción. ¿Por qué? Porque el principio de congruencia, que se consolida por completo en la audiencia de formulación de acusación, le clarifica al procesado de qué se va a defender, de qué hechos y de qué delitos. ¿De qué hechos y de qué delitos? Es importante tener en cuenta que este principio de congruencia tiene dos perspectivas diferentes, es decir, dos ejes en los que se mueve el principio de congruencia. Dos ejes básicos, ¿no? Porque realmente son tres, pero bueno, vamos a ver dos. El principio de congruencia se rige bajo la congruencia fáctica, que son los hechos, y la congruencia jurídica, que son los tipos penales, mejor dicho, la adecuación típica completa. Es decir, si va a ser procesado en calidad de autor, de partícipe, de interviniente, de cómplice, de qué, y de qué delitos con todos sus agravantes. La adecuación típica completa. Se consolida aquí. Adecuación típica. Listo. Ojo, pero este principio de congruencia, en lo que se refiere al eje fáctico, o el principio de congruencia fáctica, está delimitado desde antes. Me explico. En la audiencia de formulación de imputación al señor le dieron a conocer unos hechos jurídicamente relevantes por los cuales la fiscalía estaba investigando. Entonces, esos hechos no pueden cambiar acá. No pueden cambiar. Los hechos tienen que ser los mismos. De hecho, esa congruencia fáctica no cambia durante todo el proceso penal. Nunca cambia. Desde la audiencia de imputación hasta el final, cuando el juez dicta sentencia, los hechos deben ser los mismos. Mientras que la congruencia jurídica sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque la fiscalía entre la imputación y la acusación continúa con la etapa de investigación y puede que lo que pensó inicialmente que había, que era un tipo penal, se da cuenta que no es. ¿Recuerdan cuando nosotros veíamos concursos de delitos y hablábamos de imputaciones infladas? De que la fiscalía le pedía y le metía literalmente todos los delitos del Código Penal para ver si el señor se asustaba. Aquí ya no puede hacer eso, porque en la congruencia jurídica, los delitos por los que están, por los que quedan, son los que van a ir a juicio. En la imputación puede que el fiscal haya incluido 30 tipos penales, pero en la acusación puede que solo incluya 2. ¿Por qué? Porque el resto no estaban. O puede pasar lo contrario, que formule imputación por un solo delito y en la acusación resulten 3. ¿Por qué? Porque dice, mire, de lo que logré investigar, este delito que yo pensaba que estaba, sí está, pero además hay otros más. ¿Listo? Entonces, la congruencia jurídica queda fijada aquí. En la audiencia de formulación de acusación. Esa audiencia de formulación de acusación es la primera que se hace ante el juez de conocimiento. De hecho, es la audiencia que se va a hacer ante el juez que va a tramitar el juicio. Entonces se hace esta primera audiencia. Luego viene otra audiencia que se llama la audiencia preparatoria, que es la segunda audiencia de la etapa de juzgamiento. Audiencia preparatoria. Y luego viene la última audiencia de la etapa de juicio que se llama el juicio. En la audiencia preparatoria, como su nombre lo indica, vamos a preparar el juicio. ¿Qué le vamos a preparar? Pues allí las partes van a decir de todas las pruebas que tienen, esto es Fiscalía y Defensa, cuáles quieren que el juez escuche y practique en juicio. Antes del juicio no hay pruebas.
Lo que hay es elementos materiales probatorios, evidencia física, o como ha dicho en algunas ocasiones la jurisprudencia y la doctrina, principios de prueba. Pero solo serán pruebas aquellas que sean debatidas y controvertidas en juicio ante el juez de conocimiento. De resto, no son pruebas. Entonces, en la audiencia preparatoria, las partes le solicitan al juez cuáles pruebas quieren que vayan al juicio y el juez decide. Por eso es que hacer una buena audiencia preparatoria es ganar el 50% del proceso aquí, en esta audiencia. Y esa es la que van a aprender a hacer ustedes conmigo, porque ustedes ya saben hacer audiencias de formulación de imputación, según me contaron. Y la audiencia de formulación de acusación es muy parecida. Y vamos a hacer interrogatorio cruzado de testigos para juicio. ¿Listo? Esta, a grandes rasgos, es la estructura del sistema penal acusatorio. Este es el procedimiento normal, el ordinario completo. ¿Listo? Cuando este proceso, desde que comienza, en cualquier momento puede terminar. ¿Por qué? Ya sea porque se solicite la preclusión o porque la persona decida aceptar los cargos, que es lo que vamos a ver a continuación, que se llaman allanamientos, que son aceptaciones de cargo, preacuerdos y negociaciones. ¿Alguna duda hasta aquí, doctores? ¿Del sistema? ¿De las audiencias y demás? No, profe, gracias. Ok, listo. Tomen foto porque esto ya se va de aquí, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Por favor, si me puede dar, por favor, la congruencia jurídica. ¿La puedo hacer qué, corazón? Si me puede repetir la congruencia jurídica que no me quedó clara. La congruencia jurídica son los tipos penales por los cuales la fiscalía va a acusar o acusa formalmente al procesado. Eso es la congruencia jurídica. Entonces, si le dice, mire, usted va llevado a juicio en calidad de autor del delito de homicidio en concurso heterogéneo con porte, tráfico o fabricación de armas de fuego o municiones de uso personal y en concurso heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Son 3 delitos, eventualmente. Y ahí está la congruencia jurídica. Es los delitos con el grado de participación, que es la adecuación típica completa, que es lo que ustedes aprendieron a hacer en las primeras semanas, o bueno, recordaron hacer en las primeras semanas de clase, y es determinar qué clase de delitos hay y cuál es el grado de participación de las personas. Entonces, eso es la congruencia jurídica. Sobre esa congruencia jurídica que se perfecciona fáctica y jurídicamente, perdón, sobre ese principio de congruencia fáctico y jurídico que se perfecciona en la acusación, es que se va a hacer la audiencia preparatoria y es que se va a hacer el juicio. Por eso es que es tan importante la acusación, porque allí quedan consolidados los cargos por los cuales se va a ir a juicio. Por eso es la primera audiencia de la etapa de juzgamiento. ¿Claro ahora sí, doctor? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, listo. ¿Ya tomaron fotos? Sí. Ok, vamos. Entonces, cierro por acá. Listo. Se fue. Ahora sí, vamos a, ya que hicimos ese recuento de las audiencias y del proceso, vamos a ver cómo es que funcionan los allanamientos, cómo funcionan los preacuerdos y cómo funcionan las negociaciones. ¿Listo? Hay que hacer una diferenciación en esas tres. Esas tres son formas anticipadas de terminación del proceso. Entonces las voy a colocar acá. Hay más, pero pues las voy a colocar acá para que ustedes las tengan presentes. ¿Dónde está el texto? Aquí. Formas anticipadas de terminación del proceso. Proceso penal. Claro, previamente pues pueden haber conciliaciones, ¿no? Transacciones y demás. Entonces las vamos a colocar aquí. Tum, tum, tum. Entonces, la primera será la conciliación, pero esa solamente es susceptible en los llamados delitos querellables que ustedes ya vieron ayer.
Solo en esos. De resto no puede haber conciliación en un delito que no sea querellable. Entonces, si hay conciliación entre las partes, el proceso se termina de forma anticipada por conciliación. ¿Listo? ¿Cómo más se puede terminar el proceso? También en los delitos querellables por indemnización integral de perjuicios. Pero insisto, solo en delitos querellables. Tercera forma de terminación anticipada del proceso, mediante solicitud de preclusión, que fueron las que vimos ayer. Esa sí aplica tanto para delitos querellables como investigables de oficio. Cuarta forma de terminación, los allanamientos, que son las aceptaciones de cargos que ya les voy a explicar. Quinta forma de terminación anticipada de procesos, preacuerdos. Sexta forma de terminación anticipada, negociaciones. La última de las formas de terminación anticipada del proceso, que se llaman los principios de oportunidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos de estos alcanzaron a ver en procesal, doctor Mario? Ninguno. ¿Ninguno? Ya le digo. No, profe, la conciliación sí la vimos. La conciliación sí debieron haberla visto al menos, ¿no? La preclusión también la vimos. Ok. Los allanamientos de cargos también lo vimos. Los preacuerdos también lo vimos. Ah, ya vieron todo. Genial. No me acuerdo de negociaciones y principios de oportunidad. No me acuerdo bien. Listo. Doctores, ¿están de acuerdo con el doctor Mario? No, señora. No, señora. Sí, señor. Es que entiendo que hay compañeros de diferentes grupos, ¿no es cierto? Acá. Y otros que vienen Sí, de señora. otras universidades y otros que vieron en diferentes momentos con otros pensum distintos. Quizás por eso hay diferencias frente a lo que el doctor Mario expone, que entiendo que habla del grupo que ha venido consolidado desde primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicarles rápidamente de qué se tratan cada uno y con eso los compañeritos que ya lo vieron, pues lo recuerdan. Y los que no, pues aprenden algo nuevo. La conciliación. Doctores, señor. Señor. Sí, señora. Ok. La conciliación es el más fácil de todos, porque la conciliación la hay en todo. Y es un acuerdo entre las partes frente al objeto del litigio. Esto es solo para delitos querellables. Vuelvo y digo. Porque de resto no terminan en conciliación. Entonces, por ejemplo, la señora que interpone una denuncia en contra del papá de sus hijos porque el señor no le quiere dar los alimentos de los niños, es decir, no responde económicamente por ellos. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? La inasistencia alimentaria es un delito querellable. Entonces, antes de iniciar el proceso, en la etapa de indagación, llama a las partes a conciliar la fiscalía. Y entonces le dice a la señora, señora, ¿cuánto le está debiendo el señor? Entonces ella dice, pues es que nosotros habíamos fijado una cuota alimentaria de 200.000 pesos y resulta que el niño tiene 4 años y él nunca me ha dado eso, fuera de las mudas de ropa y lo de la mitad del colegio y lo de la no sé qué y la pensión y la salud y lo del curso de deporte del niño. ¿Cuánto es su merced? Doctora, son 10 millones de pesos. Entonces le corren traslado al señor y le dicen, señor, mire, ella está pidiendo 10 millones. Entonces el señor le dice, no, yo 10 millones no tengo, le doy 8. Si las partes concilian ahí, nunca se inició el proceso. Incluso, habiéndose iniciado el proceso, después de la etapa de indagación, las partes pueden llegar a esa clase de conciliaciones. En todos los delitos querellables, y uno se suele imaginar que los delitos querellables son delitos pequeños, o sea, entre comillas. Y sí, pero por excelencia los delitos culposos, incluyendo el homicidio culposo, es un delito querellable.
¿Por qué razón? Porque pueden llegar las partes a un acuerdo frente al objeto del litigio. Entonces, en ocasiones ha ocurrido que, por ejemplo, pasó un Transmilenio y atropelló a una persona y la mató. Transmilenio tiene clarísimo que va a ser condenada por el homicidio de la persona. Bueno, pues porque tuvo la culpa el señor del Transmilenio, obviamente. Y lo que hacen es ofrecerle dinero a las víctimas y le dicen, mire, conciliemos. Nada le va a devolver a usted a su familiar, pero lleguemos a una conciliación porque ¿para qué nos vamos a meter en un proceso eterno? Yo le ofrezco 100 millones de pesos y usted retira la querella y quedamos en conciliación. Y además tenemos otra causal que sería indemnización integral de los perjuicios causados. ¿Cuánto considera usted que está indemnizado por la pérdida de su familiar frente al lucro cesante, el daño emergente, no sé qué? No, sí, con 100, listo, entonces con 100 y listo, indemnización integral de perjuicios y se acabó el proceso. Estos, la conciliación y la indemnización integral de perjuicios, operan para delitos querellables. Son formas anticipadas en donde las partes llegan a acuerdos y no hay necesidad de irnos hasta un juicio. ¿Listo? Pero es solo para estos delitos, que son los que leíamos ayer. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, doctores? Señora. No, señor. Okay. La preclusión la expliqué con suficiencia ayer. Entonces, tanto para los que lo habían visto como para los que no, ayer quedó el tema de la preclusión de cantado. Son 7 causales con efectos de cosa juzgada. Las conoce el juez de conocimiento, sea municipal o circuito, dependiendo de la categoría del delito, de la competencia del delito. Y contra ellos procede el recurso de apelación ante el tribunal, ya sea que la niega o la concede. Si la concede y no es apelada, o si la concede y se confirma en segunda instancia, tiene efectos de cosa juzgada y el proceso se cerrará para siempre. ¿Listo? Allanamientos, preacuerdos, negociaciones y principios de oportunidad. Los allanamientos son las aceptaciones de cargos tal cual como están imputados, acusados por la fiscalía. Tal cual como aparece. Entonces, si la fiscalía le dijo a usted que eran 3 homicidios y usted se va a allanar, no le quito ninguno. Usted acepta los 3 cargos de homicidio tal y como la fiscalía se los imputó. Esos son los allanamientos. Aceptaciones de cargos exactamente por los delitos por los que se adelanta el proceso. Con miras a obtener una rebaja de pena. Ojo, para los que se les puede dar rebaja de pena. Listo. ¿En qué momento uno puede allanarse a los cargos? Dentro del procedimiento hay 3 audiencias o 3 momentos diferentes para allanarse a los cargos. ¿Cuáles son? Los momentos del allanamiento son, primero, la audiencia de formulación de imputación. La segunda, la audiencia preparatoria. Y la última oportunidad al inicio de la audiencia de juicio. Son 3 oportunidades exactas en donde el juez directamente le pregunta al procesado: ¿usted desea allanarse a los cargos? Se lo va a preguntar en la imputación, se lo va a preguntar en la preparatoria y se lo va a preguntar al inicio de la audiencia del juicio. Es la obligación del juez preguntarle esas 3 veces. Hay una audiencia intermedia en donde el juez no está obligado a preguntar, que es en la audiencia de formulación de acusación. De acuerdo al esquema que terminamos hace un momento. Está primero audiencia de formulación de imputación, luego audiencia de formulación de acusación, luego preparatoria y luego juicio.
Entonces, si está en la imputación, en la preparatoria y en el juicio, en la única en donde no le pregunta es en la audiencia de acusación. Pero eso no quiere decir que el procesado no pueda aceptar los cargos ahí. Si él quiere, pues simplemente levanta la mano y dice, su señoría, permiso para hablar, quiero aceptar los cargos, quiero allanarme. Entonces, puede aceptar los cargos ahí. Pero otra cosa es que el juez esté obligado a preguntarle. Donde está obligado a preguntarle es en estas tres audiencias: imputación, preparatoria e inicio del juicio. ¿Listo? Si el procesado se allana a los cargos, si los acepta, es una situación que él hace en las audiencias como tal, ante el juez de conocimiento o ante el juez de control de garantías en el caso de la imputación. Esa manifestación tiene que ser libre, consciente y voluntaria. Debidamente asesorado por su defensa. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el procesado estará renunciando a varias cosas. Primer derecho al que renuncia, a guardar silencio. ¿Por qué? Porque está hablando para aceptar los cargos. Segundo derecho al que renuncia, a no autoincriminarse. ¿Por qué? Porque está aceptando los cargos. Tercer derecho al que renuncia, a tener un juicio oral, público y contradictorio. ¿Por qué? Porque él dice, yo no necesito ir a juicio. Yo les ahorro todo ese trabajo y desde ya acepto los cargos. Por eso es que se necesita que la persona que va a tomar esa decisión de aceptar los cargos tenga tiempo suficiente para hablar con su defensa y entender las consecuencias de aceptar los cargos. Que además de renunciar a esos derechos es que le van a emitir una sentencia de carácter condenatorio en su contra. Sin ningún debate de juicio, porque ya no había necesidad de pruebas. Pero eso no quiere decir que no tenga el juez que motivar la aceptación de cargos. Es decir, el juez sí va a motivarla, pero con las pruebas que allegó, pruebas no, sino elementos materiales probatorios y evidencia física que hasta ese momento allegó la Fiscalía General de la Nación. Pero nunca fueron debatidas en el juicio. Por eso se llaman allanamientos, porque usted es como si se rindiera. Y como usted se rinde, pues usted ya no puede debatir nada. Nadie puede obligar a ninguna persona, ni el juez, ni el fiscal, ni el abogado, ni la familia, a aceptar cargos. Porque el que va a correr con las consecuencias es esa persona. No le pueden prometer nada a cambio, excepto una rebaja de pena, si es que tiene derecho a ella. Y esa rebaja de pena, pues es legal. Es lo único que le pueden prometer, pero que le prometan que si usted se allana lo vamos a dejar en paz, le vamos a dar la domiciliaria, lo vamos a condecorar. No, nada de eso se puede hacer. ¿Listo? Ese es el allanamiento. Entonces, si le preguntan al procesado, mire, la fiscalía en la audiencia de imputación le acaba de formular imputación por 3 delitos. Le pregunto, ¿usted desea allanarse a esos cargos? El procesado puede elegir aceptar unos cargos y otros no, cuando hay concurso de delitos. Entonces, acepto este delito, pero estos no. Pero si es un solo delito, solo puede decir, acepto o no acepto ese único delito. Si la persona acepta, el juez va a realizar la verificación del allanamiento, se llama así. Sea el de garantías o sea el de circuito ante el que se presente. El de conocimiento, perdón. Y le va a preguntar, ¿usted es consciente de lo que está haciendo?